Bueno, mis queridos hermanos, muy buenos días. Continuamos, mis queridos hermanos, en la exposición de la palabra del Señor, agradecidos por este primer día de la semana en el que nos permite hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo. Predicarnos el Evangelio entre creyentes es un ancla para nuestras almas, nos mantiene firmes, nos mantiene también recordando que no es por nosotros, que es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que como se nos decía esta mañana, Él calmó la tormenta de la ira de Dios sobre nosotros. Y por eso cada vez que escuchamos y hacemos memoria de nuestro Señor Jesucristo, podemos comprender que no se trata de nosotros, sino de Cristo en nosotros, como también cantábamos. Vamos a orar y damos paso a la palabra de nuestro amado Dios. Padre Santo, te agradecemos el que tú nos permitas tener este espacio, el que tú nos permitas tener este momento. Damos la honra y la gloria a ti por la vida que nos has permitido tener delante de ti. Gracias por nuestro amado Señor Jesucristo, gracias por haberle podido conocer, gracias porque Él nos recibió a nosotros antes que nosotros hubiésemos podido haber hecho algo, antes que nosotros dijésemos siquiera que le recibíamos a Él. Él fue el que nos recibió a nosotros. Te agradecemos por esa misericordia que tuviste en nuestras vidas y también te agradecemos por la perseverancia que has puesto en nosotros a través de nuestro Señor. No es nuestra esa perseverancia tampoco. Reconocemos que si fuera por nosotros flaquearíamos, si fuera por nosotros no continuaríamos, pero es por la obra continua de Cristo en nosotros que vivimos esta vida cristiana. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, estamos estudiando la carta de Pablo a los Filipenses. Vamos en el capítulo 2. Ya hemos abarcado del capítulo 2 11 versículos. Y hemos mirado también el capítulo 1 y lo hemos hecho de una manera expositiva. Y cuando nosotros hablamos de una predicación expositiva, hablamos de que sacamos de lo que está en el texto y de eso predicamos. Procuramos no decir algo que en el texto no está escrito. Y es bien importante hacerlo porque tendemos a hacerlo. Tendemos a colocar nuestras propias ideas. Tendemos a colocar a mí me parece, yo creo, yo escuché, a mí me enseñaron. Así es como estoy acostumbrado. Y cuando miramos la palabra de Dios de una manera expositiva, entonces permitimos que el texto nos diga lo que quiso decir el escritor. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice ahí? Y en eso que dice ahí, pues transmitimos la palabra de Dios. Una predicación expositiva nos ayuda, mis queridos hermanos, a no adulterar las escrituras. Y toda predicación que nosotros hagamos, bien sea temática, es que utilicemos un tema, tiene que ser expositiva. Tiene que ser qué dice la palabra de Dios y basado en eso que dice la palabra de Dios, pues transmitimos. La carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 12 al 18, es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y queridos hermanos, este pasaje, versículo 12, arranca con una conclusión. Es interesante, ¿no? El versículo 12 arranca concluyendo. Y entonces dice, la primera palabra dice, por tanto. Y ese por tanto nos devuelve al contexto anterior. Nos devuelve a lo que Pablo viene hablando, ¿sí? Pablo había estado exponiendo acerca de nuestro Señor Jesucristo y en los versículos pasados así nos lo deja claro. En estos versículos pasados Él nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruces. Es básicamente lo que el apóstol está diciendo. Y está hablando que la obediencia de Cristo fue hasta la muerte. Y hasta la muerte de cruz. Y dice que el Señor Jesucristo se humilló. Y dice que el Señor Jesucristo
fue obediente al Padre. Y entonces el versículo 12 tiene que cobrar sentido cuando nos dice, por tanto. O sea, de la misma forma que Cristo actuó, así como Cristo actuó, así como Cristo hizo, ahora nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque Él, como nos decían esta mañana en la cena, calmó la tormenta de la ira de Dios. Por la obra de Cristo, ahora viene para nosotros el actuar. ¿Cómo lo voy a hacer? También es cierto que este pasaje ha sido utilizado o mal utilizado para hablar acerca de la pérdida de salvación. Entonces usted hoy está salvo delante del Señor, pero mañana de repente usted hace algo que no está bien, peca. Entonces usted ya mañana perdió su salvación porque usted no actuó, no estaba en la iglesia. Es más, Cristo viene no un domingo, sino de repente viene un miércoles y justo ese día no hay reunión. Usted está fuera de la iglesia. Muy posiblemente puede perder su salvación porque usted no estaba dentro de la iglesia. Es más, hoy domingo, esas sillas que no están ocupadas y no sabemos qué están haciendo, si bien o mal. Los hermanos, vea, esos hermanitos perdieron la salvación porque no estaban dentro de la iglesia. Bueno, esa es una forma de enseñanza que no está en el texto. Es decir, usted en el texto no va a encontrar en ninguna parte esto acerca de la pérdida de salvación. Vamos a leer del versículo 12 al 18 y luego miramos la estructura que tenemos por delante. Bien, dice así la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Mire qué palabras tan maravillosas las que Pablo le está diciendo a los hermanos después de haberle dado la base. La base de lo que él acaba de decir es Cristo. La humillación, la muerte y la exaltación de Cristo. Sobre esa base, Pablo está diciendo, ocupaos en vuestra salvación. Pablo aquí no le está hablando a un auditorio de no creyentes. Pablo aquí le está escribiendo, como dice en el versículo 1-2, a santos. Le está escribiendo a creyentes, le está escribiendo a personas que han conocido a Cristo como su Señor y Salvador y que han sido salvas. Queridos hermanos, no es que van a ser salvas, es que fueron salvas de la ira de Dios, es que fueron salvas del poder del pecado, es que fueron salvas de la esclavitud del pecado. A estas personas es a las que Pablo les está escribiendo. Y vamos a mirar esta estructura del versículo 12 al 18 y para que la podamos tener más presente, vamos a hacerlo toda con P. Cada uno de los punticos que usted puede ir anotando ahí, lo puede hacer con la letra P. Entonces, la primer P que encontramos allí es como arranca el versículo. Por tanto. Por tanto. Ese está en el versículo 12, primera parte. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi ausencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y cuando nosotros pensamos en este por tanto, como les decía, conecta con Cristo en su humillación y en su exaltación. Nos hace mirar hacia atrás. No dice, bueno, ahora sí les toca a ustedes mantenerse salvos.
inmediatamente lo que hace es como que nos gira la cabeza y dice, miren hacia Cristo. ¿Ya vieron lo que Él hizo? Ahora, confiando en esa obra perfecta, ahora teniendo a Cristo como el ancla más segura del alma, ahora teniendo a Cristo como su Señor, sigan hacia adelante. No podemos vivir la vida cristiana sin mirar a Cristo. No podemos vivir la vida cristiana sin confiar en Cristo. Como les decía, queridos hermanos, algunos están utilizando este texto o estos textos para hablar acerca de la pérdida de salvación. Nosotros como Iglesia Bíblica de Quimbaya no creemos en esa doctrina de la pérdida de salvación. Creemos que una persona que Cristo ha salvado, Cristo la permanece salva. Cristo, no el creyente. La salvación no reposa sobre las manos suyas. La salvación de su alma no está en las manos del pastor o de los pastores. La salvación del alma no está en la iglesia. La salvación de un alma reposa en las manos de Cristo y del Padre y del Espíritu Santo. Con ellos es que está un alma completamente segura. Ahora es cierto que algunos han utilizado la expresión salvo siempre salvo para hacer perversidades. Y esa es otra cosa totalmente diferente. Nosotros creemos que una persona salva una vez, salva es salva, sí. Pero de ninguna manera con esto, ni siquiera el apóstol Pablo, en Romanos lo aclara un poco más. Les invito a que lean la carta de Pablo a los Romanos. Pero en Romanos lo aclara un montonón más, donde Pablo expresa que, ¿cómo así? Como ya somos salvos, entonces podemos hacer lo que queramos. Él dice, en ninguna manera. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es esta expresión? ¿Cómo lo podemos traer a nuestras vidas con más claridad? Querido hermano, si una persona que dice ser cristiano vive desordenadamente, vive pecando diariamente, vive esclava del pecado, no hay cambios en su vida, la respuesta es clarísima: no es salva. Una persona salva se comporta como alguien que ha sido salvo. ¿Hay evidencias de la salvación en la vida de una persona? Claro que sí. Pero nosotros, como no sabemos quiénes son los salvos y quiénes son los que se pierden, pues no podemos entrar a mirar que porque viene cada 8 días a la iglesia, que porque lee la Biblia, que porque ora o porque nació en un hogar cristiano, ya esa persona por eso es salva. Eso no lo sabemos nosotros. O de repente porque le vimos hoy no vino a la iglesia y ¿qué pasó? No, es que tenía una fiesta familiar y ese día se emborrachó, hizo hasta para vender. Ah, no, es que se perdió, se va para el infierno. Eso tampoco lo sabemos nosotros. Porque la salvación del alma está en las manos ¿de quién? De Cristo, de Dios. O sea, nosotros no podemos meter a una persona al cielo, pero tampoco la podemos sacar. Nosotros no podemos simplemente decir, usted entra, usted no. No podemos hacer eso. Pero el Señor sí nos muestra para nosotros mismos y para nuestro propio juicio que hay evidencias en la vida de una persona que dice definitivamente algo sobrenatural está obrando en esta persona. No es el mismo. Claro que ha cambiado. Es más, es diferente aún cuando cometía errores antiguamente y le importaba lo mismo y ahora es capaz de decir, sí, pequé. Es la obra de Cristo en la vida de una persona. Entonces Pablo por eso arranca con esa primera P. Por tanto, le habla a creyentes. Cristo murió por ti. Cristo hizo esta obra por ti. Cristo se humilló por ti. Cristo fue a la cruz del Calvario por ti. Cristo fue exaltado hasta lo sumo. Por tanto, viva como debería de vivir un cristiano.
¿Sabe cómo nos dice a Él que vivamos nuestra vida? Dice que debemos vivir una vida con temor y temblor, y más adelante vamos a desarrollar un poquitico más esto. Pero en el Salmo capítulo 2, versículo 11, como que Pablo tomara esas palabras de ese salmo y lo trajera a esta misma expresión. Dice Salmo capítulo 2, versículo 11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Interesante, ¿no? Cómo la Escritura conecta esto con Cristo. Allí en el Antiguo Testamento dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor delante de aquel que creó los cielos y la tierra. Y Pablo trae estas mismas palabras para colocarnos primero a Cristo por delante, y dice, delante de Cristo, vivan la vida con temor y con temblor, delante de Él. Ese temor y temblor no es delante de los hombres. Y Pablo también más adelante va a explicar esto, va a decir, o ahí mismo, perdón, dice, no obedezcan únicamente porque estoy yo presente, sino ¿por qué? Por Cristo, no por mí. No se trata del apóstol. Y no nos pasa muchas veces, queridos hermanos, que nuestra obediencia tiene que ver mucho con lo que el ojo puede ver de nosotros, por cómo nos están viendo. Si nos están viendo, entonces, bien portaditos. Si no nos ven, como dice por ahí la canción, cuando nadie me ve. Vivimos una vida así, cuando nadie me ve, puedo ser. Y cuando nosotros comprendemos que no se trata de nosotros, sino que se trata de Cristo, entonces vivimos la vida cristiana en todo momento como una vida que le agrada a Él. O sea, aquí no se trata de convencer a los demás, de ser bien portado delante de los demás, en este aspecto. Cuando habla de testimonio, obviamente se trata de cómo me veo delante de los demás. Si estoy teniendo un mal testimonio, sí que importa lo que los demás piensen de mí, y más si eso que están pensando de mí pisotea la sangre de Cristo. Pero en este contexto Pablo está diciendo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y esto nos lleva a nuestra siguiente P. Dice, práctica de la salvación. Nuestra siguiente P, práctica de la salvación. Vivir lo recibido. Filipenses 2:12, segunda parte. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Queridos hermanos, les invito a que miren en Juan 15, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso tiene que seguir conectado a Cristo. Esta práctica de vida cristiana no se puede obtener si Cristo no es nuestro nutriente. Si Cristo no es el que produce en nosotros eso. Si lo que está produciendo en mí, el servirle al Señor, es ganarme el cielo, ¿sí? Es ganarme el favor de Dios. Es que yo hago esto para que los demás no vayan a después decir de mí cosas que no son. Y todo tiene que ver es con un conductismo en la vida cristiana. Pues Jesucristo dijo, separados de mí o lejos de mí, nada podéis hacer. Y ese nada podéis hacer no habla de que el ser humano sin Cristo no haga nada, ¿no? ¿Ustedes no han visto personas que son muy buenas gentes? Le ayudan a la gente en la calle, son buenos vecinos, dan limosnas. Pero cuando Cristo está hablando de nada podéis hacer, está hablando de aquello que le agrada a Dios. La obra que le agrada a Dios, nadie la puede hacer si no está Cristo en él. Usted puede tener la fundación que quiera,
y darle de comer a todos los pobres de la tierra. Pero si no es Cristo en usted, esa obra se queda aquí en la tierra. Y no va a ser, ¿qué? Agradable al Padre. Por eso Dios preparó buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios es el que preparó las obras que le agradan a Él. O sea, esas prácticas a las cuales el Señor nos está llamando, no es una práctica que nosotros podamos hacer sin Cristo. ¿Por qué entonces me reúno? ¿Por qué voy a la iglesia? Si total, la iglesia no es la que me salva. ¿Para qué entonces me levanto y me preocupo? Si total, nada de eso hace mella en la salvación. Entonces lo que aquí la palabra de Dios nos está llevando es a que entendamos una cosa. Es el resultado de la salvación en usted la que lo debe llevar a actuar. ¿Por qué me reúno? Porque el Señor me hizo salvo. ¿Por qué oro? Porque el Señor me hizo salvo. ¿Por qué quiero ofrendar? Porque el Señor me hizo salvo. ¿Por qué quiero servirle? Porque el Señor me hizo salvo. Es un resultado, no es un pago, no es una escalerita al cielo. Yo voy este domingo porque quiero ir al cielo y el otro domingo me esfuerzo para ir otra vez porque es que yo tengo que ir al cielo. Yo no me porto mal porque yo tengo que ir al cielo. Y entonces así nos han pintado la vida cristiana. Cómo una persona se esfuerza en esta vida para ir colocando escaloncitos y ¡pum! Por fin voy a poder llegar al reino de los cielos. Después vamos a estar estudiando la carta de Pablo a los Efesios y claramente se nos dice que estamos sentados en los reinos celestiales. No es que vamos a ir, es que ya es una verdad, es que ya sucedió. Como les decía, queridos hermanos, no creemos definitivamente en la pérdida de salvación. Cuando dice allí en esta parte, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no significa gánense la salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no está hablando de que nosotros tengamos que preocuparnos por ser salvos, sino que tenemos es que ocuparnos en esa salvación que ya tenemos. Ocúpese. Es como que usted ha recibido un medio de transporte y lo único que tiene que hacer es usarlo. Úselo. Tiene todo lo que usted necesita. Tiene el combustible, tiene todo. Usted no tiene que ponerle absolutamente nada. Úselo. Es lo que Dios nos dejó a nosotros para que nosotros vivamos la vida cristiana día a día. Dios hubiese podido ser salvo a las personas de otra forma. Cada vez que una persona reciba a Cristo, ¡pum!, desaparece y se va para el cielo. Así, ya. ¿Qué le impediría a Dios salvar a una persona de esa forma? Absolutamente nada. Pero Dios nos dejó en esta vida para que nosotros vivamos la vida cristiana y para que, como dice el mismo apóstol, para que en nosotros se cumplan los padecimientos de Cristo. Es para que nosotros seamos testimonio en medio de una generación perversa. Ocuparnos entonces en nuestra salvación tiene que ver con la vida diaria en cuanto a cómo son nuestras palabras, cómo son nuestras decisiones, cómo son nuestras relaciones. Esto tiene que ver con nuestra santificación más que con la justificación. La justificación la ganó Cristo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Somos justificados, somos declarados justos. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Entendemos la grandeza de eso? Ahorita está muy sonado lo que pasó con Maduro, ¿no? Está muy sonado. Desde el 3 de enero para adelante esas noticias han sido una cosa impresionante. Imagínense que de repente el juez lo declare justo.
sin culpa. Lo tienen que devolver para su país. Es más, hasta lo tendrían que indemnizar. Y no estoy diciendo de ninguna manera que eso es lo que vaya a pasar, eso no está en nosotros. Simplemente lo utilizo como un ejemplo. Pero un hombre sobre el cual se recargan una cantidad de delitos, y le han imputado una cantidad de delitos y han dicho una cantidad de cosas. Y el juez lo puede declarar justo. Usted podría pensar, es que ese Maduro es esto y esto y esto y es el hombre, y puede pensar un montón de cosas malas de él. Pues si pensáramos en la cantidad de delitos que sobre nosotros pesan, culpables. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso Él llevó nuestra culpabilidad allá a la cruz del Calvario. Imaginémonos por un momento que alguien diga, yo pago por Maduro. Todos sus delitos, póngalos sobre mí. Y que él quede exonerado. Fue lo que sucedió contigo y conmigo. Cristo dijo, yo pago por él. Esa es la declaración de justicia que hay para usted y para mí. Por esa razón somos salvos, no seremos salvos. Fuimos declarados justos delante de Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y no es posible que cada vez que usted peque, Cristo vaya a la cruz del Calvario por usted. Cristo murió una vez y para siempre. Ahora viva esa vida cristiana mostrando que realmente Cristo está en usted. Cuando era niño me fascinaba ver, bueno, todavía me gusta, ver muñequitos. Y yo era feliz. Y una de las razones por las que llegué a no querer el fútbol para nada, a mí me va a jugar no sé qué, no me interesa. Porque a mí llegaban los grandes, los adultos y me quitaban mi programa. Y porque yo quería ver los Thundercats. O quería ver He-Man. Y He-Man llegaba y sacaba su espada y gritaba ahí, por el poder de Grayskull, ya tengo el poder. Y no era el poder de He-Man, He-Man era el poder de Grayskull. ¿Saben qué? Utilizando esa analogía, Pablo le está diciendo a los hermanos, por tanto, por el poder de Cristo, ya tienes el poder. Ya está en ti el poder que te ha hecho salvo, justo. Ahora vive de esa forma. Esa es la santificación que el Señor nos dejó a nosotros. Pero más adelante nos va a decir, no tan en nosotros. Es interesante eso. Si dependiera de nosotros, no perseveraríamos. Ni siquiera la santificación es propia del creyente. Porque el que prometió, Pablo, recordemos, ese por tanto nos hace devolver. Allá atrásito vuelve y nos dijo que es el Señor Jesucristo, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Cuando un creyente duda de su salvación, es como los que estaban en el barco con Cristo esta mañana en esa tormenta. Y Jesucristo les dice, ¿por qué duda, hombres de poca fe? ¿Sabe qué es lo interesante? Que Cristo no los sacó y no los tiró por el borde del barco. Ustedes están dudando de mí, ¿qué les pasa? ¡Pum! Ya no son salvos. Así es cuando una persona cree en la pérdida de salvación. Esa es la imaginación que lo llevan a pensar a uno. Eso es lo que lo llevan a pensar a uno. O sea que peco, Cristo me quita la salvación. Vuelvo y le pido y vuelve. Y así nos la pasamos como un ping-pong. Entonces una vez soy salvo, otras veces no, y así me la paso toda la vida cristiana. No, la vida cristiana es de seguridad. Pablo la expresó, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Él lo va a hacer, ¿lo crees? Amén, si lo crees, porque eso
te lleva a tener gozo y tranquilidad de saber que la salvación no descansa en tus manos, sino que está en las manos de aquel que todo lo puede. Fue capaz de frenar el viento y el mar. Fue capaz de traer gran bonanza. Claro que Cristo me puede ser salvo. ¿Cómo que no? Ahora esta vida cristiana que vivimos, o vivimos la salvación porque Cristo ya obedeció por nosotros y porque Dios ahora obra en nosotros, por eso vivimos la salvación. Podemos ver la siguiente P, esta es nuestra tercera P. Recordemos la primera, por tanto, miremos a Cristo. Segunda P, práctica de salvación. Nuestra tercera P, profunda reverencia. Profunda reverencia. Seguimos en el versículo 12. Versículo 12, parte C, dice, con temor y temblor. Y volvemos a mirar esa conexión del Salmo 2, versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Saben algo aquí? Aquí nos está expresando de miedo a perder la salvación. Lo que está expresando es, hey, ¿delante de quién estás? El Salmo 2:11 nos recuerda que nuestro temor y temblor es delante de Dios. Y ese temor y temblor obviamente va a ser un testimonio para los de afuera. Porque cuando yo sirvo con temor y temblor, los demás, o para los demás va a ser evidente que le temo a Dios y que le estoy sirviendo a Él. Y que no importa lo que alguien me esté viendo o que no me esté viendo, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para la gloria de Dios. ¿Ustedes se imagina uno estar colocando anuncios por todas partes de lo que está haciendo? Quedaría como un político. Y después de que se acaben campañas y ya esté en el puesto allá sentadito, del político no volvemos a saber. Y esa es una realidad, no podemos escapar a eso. El Señor lo que nos está hablando aquí es que su vida cristiana tiene que vivirla delante de los demás y sin que ellos los estén viendo, sabiendo que al que realmente debe usted, ante quien usted debe temblar, es delante de Dios. ¿Y dónde está Dios en su vida? ¿El domingo? ¿O allá afuera? ¿En el parque? ¿En el trabajo? En todo momento. No es lo que yo hago delante de los demás lo que realmente importa. Es lo que yo hago en mi vida diaria delante del Señor. Con temor y temblor. ¿Quién es Dios? A la medida que tú comiences a estudiar quién es Dios, vas a ver la grandeza de Él y lo pequeño que eres tú. La gran misericordia que Él tiene de ti y que tiene de mí, la gracia que te ha dado, los beneficios que te ha dado. Y sabes algo, pensar en un Dios santo que se permitió acercarse a ti y a mí, me tiene que llenar de asombro. Este Dios todopoderoso también es un Dios misericordioso que se ha acercado a mí. ¿Quién soy yo? ¿Saben que la gracia de Dios es la que nos lleva a tener un temor santo? Porque a nosotros religiosamente nos han enseñado a tener un temor a Dios como el Dios que está con un palo esperando a ver a qué hora nos equivocamos para darnos el palazo. Es ese Dios que yo tengo que estar moviéndome para que Él me bendiga. Es ese Dios, no, por eso es que me está yendo como me está yendo. Claro, porque como yo esta semana no oré. No, es que esta semana yo no ofrendé. Por eso, claro, Dios debe estar, no, yo mejor y nos mueven a través de ese temor. No hay nada, querido hermano, que tú puedas hacer
que Dios te ame menos. No hay absolutamente nada. Dios te ama por quien tú eres. Y no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. El amor que Dios derramó por ti es infinito. No hay forma de que Él te pueda amar más. Descansa en esa gran verdad. Pero no, eso también te tiene que poner en alerta en una cosa. Si tú crees que eso significa, entonces voy a hacer lo que bien me parezca. Entonces yo me voy a echar con las petacas. No me importa. Eso te tiene que poner en alerta y tiene que decir, eso significa que el por tanto de Cristo no está en mí. Hay algo que está fallando en mí, que no me está moviendo a hacer la obra que a Él le agrada. Si tú crees que vivir la vida en la gracia es hacer lo que bien te parezca, algo en tu doctrina de tu cabecita está fallando. La vida cristiana se vive en el temor y temblor delante del Señor. De eso se trata entonces, una profunda reverencia. Esa profunda reverencia. Nuestra cuarta P. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Poder de Dios. Poder de Dios obrando. Nuestra cuarta P. Poder de Dios obrando. Es una gracia activa. Miren lo que dice entonces el versículo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí está la perseverancia de los santos. ¿Por qué usted y yo obramos en la vida cristiana? Porque Dios es el que en nosotros produce el querer. Nuestra parte emocional Dios la toca. Dios pone el querer. Y Dios pone el hacer, la práctica. La salvación, la santificación y la glorificación están en las manos del mismo Dios. No es de ninguna manera, hermanos, que la salvación le pertenece a Dios, la santificación nos pertenece a nosotros y la glorificación le vuelve a tocar a Dios. No, las tres le pertenecen a Dios. Dios nos salva, Dios nos santifica, Dios nos glorifica. Pablo a los romanos es más profundo con esta verdad. Y si ustedes han visto, mis queridísimos hermanos, no hemos dicho nada que no esté allí escrito. Miren lo que dice el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿De dónde viene el poder? De Dios. ¿De dónde puedo yo colocar en este versículo, hermanos? Si ven, ustedes tienen que poner de su parte. ¿Dónde? ¿Dónde yo puedo colocarle a un hermano? Hermano, yo veré, tiene que esforzarse. Porque si usted, por ejemplo, no se levanta temprano, 3 de la mañana a orar, ¿cómo va a querer que Dios lo bendiga en ese día? No, hermano, usted ora porque Dios le bendijo. Dios prometió bendición para ese día. Por tanto, se levanta y ora y le dice a Dios, gracias por este día. Y Señor, y aunque yo no me levantara a orar delante de ti, tú prometiste que me bendecirías. Porque no se trata de mí, Señor, y lo creo. Eso no me deja a mí inactivo en la vida cristiana, al contrario, me llena con un cada vez querer, es que quiero, es que anhelo escucharle, es que quiero orar, es que quiero entenderle. Es que si me despierto en las mañanas quiero orar. Y es que si no lo hice puedo confiar en que no se trató de mí. Es que en medio de las dificultades que se están presentando en mi vida, no puedo definitivamente colocar y decir, ay, claro, me está yendo así, porque no volví a la iglesia. Y yo digo esto con mucho temor para sus oídos, hermanos.
porque temo que Satanás de una manera pueda utilizar eso para decir, bueno, este domingo entonces no voy, como no pasa nada. Lo que quiero con esto afirmar, hermanos, es que no es lo que nosotros hagamos lo que trae bendición a nosotros, es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y que basado en esa gran verdad, en esa obra de Cristo por nosotros, nosotros vivimos la vida cristiana. Poder de Dios obrando. Es Dios en nosotros. Versículo Juan capítulo 15, versículo 5 dice así la palabra de Dios. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Quién es el que permanece en Cristo? ¿Cómo hago para permanecer en Cristo? Primero tengo que haber sido salvo por Cristo, ¿no? Estar en Cristo. Que Cristo sea la razón de mi salvación. Que yo crea que Cristo fue a la cruz del Calvario y murió en mi lugar. Es la única manera de permanecer en Cristo. De lo contrario, soy un simpatizante. Es que me gusta eso del evangelio, me gusta. Es que a mí me fascinan las cositas esas. Eso que dicen los salmos. Ay, yo soy feliz leyendo salmos porque qué cosa tan bonita. Pero cuando viene el momento de, hey, si tú mueres hoy, ¿dónde pasarás tu eternidad? No sé, donde el Señor quiera, Él verá. Él verá qué hace conmigo. No has entendido la salvación de Cristo. No has entendido la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no es para ver si te hace salvo. La cruz de Cristo es porque te salvó. Y tú lo crees. Él me salvó. Tengo la plena convicción de que Él me salvó. Y que un día estaré delante de su presencia porque Él me salvó. Eso es permanecer en Él. Eso es entender que el poder de Cristo obra en mí día a día. Dios transforma el corazón, pero también nos capacita para la obediencia. La vida cristiana es dependencia constante en Cristo. Dios es el que me da el poder para vivir la vida cristiana. Si estoy viviendo una vida cristiana que no refleja a Cristo en mí, esto me tiene que poner en una alerta, tiene que decir, Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué no veo cambios en mi vida? ¿Por qué sigo siendo el mismo? ¿Qué pasa? ¿No soy salvo? ¿No me has salvado, Señor? ¿Por qué no veo algo sobrenatural en mi vida? Y no me estoy refiriendo a sentir vientos o a sentir un calor profundo y entonces ahí no, me refiero a vencer el pecado. Me refiero a eso que tiene que ver con mi comunión con mis hermanos, a eso que tiene que ver con la vida práctica de vida cristiana. Eso, quiero que sepan, queridos hermanos, es sobrenatural. Recuerden que es la obra de Dios, que le agrada a Él. La única obra que le agrada a Dios es la que Él hizo, como Él dijo que se tenía que hacer. Y por lo tanto, si hacemos algo que le agrada a Él, esto es sobrenatural. Querido hermano, que usted sienta un viento y sienta un calor y sienta un desmayo, eso puede pasar hasta en un concierto de heavy metal, si a usted le gusta, o en la música que a usted le guste. Usted puede sentirse eufórico, sus emociones lo pueden traicionar. Aquí no se refiere a ese sobrenatural, se refiere al poder de Dios obrando en usted para ser como Cristo. Y entonces viene nuestra quinta P, la práctica. La práctica sin queja. Y sí que es difícil. Vivir una vida práctica sin queja es muy difícil. Vea lo que dice el versículo 14. Haced todo sin murmuración ni contiendas. Ustedes saben a qué nos lleva esto como práctica de iglesia cristiana. ¿Qué nos tendría que llevar a pensar? ¿Cómo fue el pueblo de Israel en medio del desierto? Un pueblo murmurador y un pueblo quejambroso.
Y Pablo introduce esto aquí para la iglesia, para que la iglesia entienda que nosotros no podemos ser como el pueblo de Israel. Que algunos hasta adoradores lamentables se vuelven del pueblo de Israel. Y le ponen banderita y usted tiene que orar hacia allá, hacia el templo de Jerusalén, y todo el mundo Israel y lo quieren tener allá. Pero Dios nos ha mostrado que a través del pueblo de Israel encontramos y tenemos ejemplo de lo que no deberíamos de hacer. Porque su vida delante de sus líderes y delante de Dios fue una vida de murmuración y de quejas. Números capítulo 21 nos recuerda cómo una serpiente o serpientes los mordían y una serpiente de bronce fue levantada en un asta para que todo el que era mordido mirara a la serpiente y viviera. ¿Pero por qué pasó esto? Porque murmuraron contra Moisés y contra Dios. Esa fue la realidad del pueblo de Israel. Tu vida cristiana, ¿cómo la estás viviendo? ¿Como el pueblo de Israel? ¿Murmurando? Y no me estoy refiriendo a una murmuración individual entre situaciones que pueden pasar entre nosotros. Me estoy refiriendo a la murmuración que se levanta aún como nosotros como iglesia. ¿Saben que nosotros podríamos llegar a murmurar de nuestra cantidad de hermanos que están llegando? Y podríamos quejarnos, pero tanto que estamos haciendo y esto no pasa nada. Y podamos desalentarnos y decir, no, esto definitivamente Dios aquí no está obrando. Y Pablo lo que está hablándole a la iglesia es que como iglesia tengamos cuidado de la murmuración que tiene que ver con falta de confianza en Dios. Y obviamente también habla de contiendas, de situaciones que se presentan entre hermanos. Más adelante Pablo le habla al hermano fiel y le dice que por favor hable con Evodia y con Síntique, que han combatido juntamente con él en el evangelio, para que sean de un mismo sentir. Parece que estas dos mujeres como que andaban en peleas. Algo estaba pasando ahí con ellas. Y por eso Pablo les dice, dígale que dejen la pelea, que combatan por el evangelio, que hay cosas más importantes. Pero esa práctica, una práctica de la vida cristiana, tiene que ser una práctica sin quejas. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la vida cristiana a la cual fuimos llamados. ¿Cómo vives tu vida cristiana? Las contiendas y las murmuraciones no nos ayudan a crecer en la vida cristiana, nos destruyen, nos dañan. Es mejor poner las cosas claras, es mejor agachar la cabeza, es mejor, pero por el avance del reino, no por ti ni por mí. No estén murmurando de mí porque eso me hace daño a mi imagen. ¿Qué dirán de mí? Pablo no está pensando en eso. Pablo está pensando en el reino de Dios. Que el reino de Dios no sea comparado de ninguna manera como los israelitas. Que no se diga, no, es que en esa iglesia son como los mismos judíos, igualitos, o bien quejándose de todo. Nada les gusta. Que si pintaron de blanco, cosas, no, a mí es que el blanco no me gusta. Que si pusieron, no, es que eso a mí no. Quejas y quejas y quejas. ¿Y de qué nos serviría eso a nosotros? La obediencia, queridos hermanos, tiene que ser un resultado de la obra de Cristo en nosotros. No puede ser al contrario. No obedecemos para que Dios nos bendiga. Obedecemos porque Dios
nos bendijo. ¿Y a quiénes tenemos que obedecer? Y este tema uno lo podría ampliar mucho con el tema, si habláramos únicamente de la obediencia. Dios dejó líderes en su iglesia, los cuales debemos obedecer. Nosotros mismos estamos sujetos a obediencia a hombres. Nosotros tenemos que dar cuentas, y damos cuentas a la iglesia de Ibra, y damos cuentas a la iglesia de Charlotte, y nos preguntan, ¿y cómo van? Y nosotros, ay, no, ¿ustedes quiénes son? Nosotros le servimos es al Señor. Nosotros aquí le estamos sirviendo es a Dios, a mí el resto me tiene sin cuidado. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Si uno ve a hombres sometiéndose a hombres que Dios puso. Pablo le está hablando a hermanos que se sometieron a él, porque Dios le puso en esa autoridad. Y lo que Pablo le está diciendo es en beneficio y para la gloria de Dios. Nosotros entonces cuando decimos algo no lo podemos decir en título personal. Yo no puedo decir, obedézcanme, hermanos, dentro de 8 días necesito que me traigan ahí una moto 250 y me la pongan a mi nombre porque ustedes tienen que someterse a mí. Dios me habló. Fácilmente, queridos hermanos, con los ojos bien abiertos a la palabra de Dios, ustedes pueden decir, ¿es justo que obedezcamos a los hombres antes que a Dios? ¿Dónde dice Dios que tenemos que hacer eso? ¿Por qué muchas iglesias actúan así? Y el Señor es su pastor, pero el pastor también es su Señor. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿A dónde no están mirando? No están mirando a Cristo. No están mirando a ese por tanto, con la primer P que arrancamos. Porque miran es al hombre. Porque si ese pastor está, no, yo no voy porque no está tal pastor. Uy, no. Entonces se trata no de Cristo, sino se trata del pastor. Yo le hago caso a Juanito, a Pepito, pero a ese Carlito no. ¿Por qué? Porque no miramos a Cristo. Si lo que el líder está diciendo es conforme a las palabras de Cristo, estoy obligado a hacerlo. No por el líder, porque lo dijo Cristo. Si lo que el líder está diciendo no lo dijo Cristo, no estoy obligado a hacerlo. Esa debe ser la fórmula de todo cristiano. Perdóname, pero Cristo no dijo que yo hiciera eso. No lo voy a hacer. Usted es un desobediente, rebelde, y entonces le quito la cobertura. Quíteme lo que quiera. Que Cristo no me va a quitar su cobertura. Saben que hay personas que duran años y años en una iglesia donde los están exprimiendo y donde le están haciendo daño en sus vidas y permanecen ahí porque los han maquinado de tal forma que esas personas permanecen ahí porque les dicen, si usted se va de aquí pierde la cobertura. La pregunta es, ¿dónde lo dice Cristo? ¿Cristo enseñó eso? Si Cristo no lo enseñó, ¿qué está pasando con estas personas? No están mirando a Cristo, queridos hermanos. Y les digo una cosa, hermanos, eso pasa en todas las iglesias que se llaman de sana doctrina. ¿O cuando ha visto usted una iglesia que diga, hey, no, aquí nosotros somos de mala doctrina? Todas las iglesias decimos lo mismo. La práctica de una iglesia es la que le va a decir a usted si son de sana doctrina. No siempre lo que enseñan, porque muchas veces enseñan, leen la Biblia, pero en su práctica van en contra de lo que acaban hasta de leer. Jesús se lo dijo así a sus discípulos, hablando de los fariseos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos se paraban en la cátedra de Moisés, o sea, en la ley, pero hacían totalmente contrario a lo que la ley decía. Entonces esto es muy fácil, el tema de la obediencia a los hombres. Tenemos que someternos a las autoridades gubernamentales, tenemos que obedecer ahorita este año que hay elecciones, tenemos que obedecer, ir a hacer derecho a nuestro voto, claro que lo tenemos que hacer, estamos en una constitución que nos lleva a eso, pero no estoy obligado de ninguna manera a votar por alguien que va en contra de las cosas que Dios dice que debemos hacer.
¿Estoy obligado a someterme a la autoridad, a la policía, al gobernante? Claro, la escritura me dice que debo hacerlo, pero de repente él me dice que yo tengo que ir en contra de algo que va en contra de las escrituras. Tengo que aceptar el aborto y tengo que aceptar otra serie de cosas que se están viviendo hoy. No, no lo voy a hacer. ¿Eso me va a traer problemas? Claro que sí. Pero la obediencia va hasta donde honre a Dios. Dios nos dio el poder. Queridos hermanos, nos quedan 3P y no he terminado. La sexta P es pureza e integridad. Pureza e integridad. Versículo 15, primera parte. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué propósito tienen nuestras buenas obras? Que Dios sea glorificado. Ese es el punto de las buenas obras, queridos hermanos. Ahí, entendiendo este pasaje, mirando lo que la escritura me está diciendo, yo tengo que decir, yo hago buenas obras no para obtener la salvación, sino para que Dios sea glorificado. O sea que cuando yo no estoy haciendo buenas obras, no le estoy agradando a Dios, Dios no está siendo glorificado en cuanto a mí se refiere. Mi vida cristiana tiene que ser un constante o una constante preocupación o ocupación, para quitarle el pre, una constante ocupación de que Dios sea glorificado. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. A esto se refiere entonces, para que seáis irreprensibles, para que los de afuera no tengan nada que decir de ustedes, para que de nosotros no se diga, uy, qué pereza esos evangélicos. ¿No han escuchado eso? Qué pereza, qué feo. Estuve arriba en una finca tratando de llevar el evangelio y lo primero que me dijeron, ustedes como esos evangélicos canzones, ¿y no? ¿Y a qué se refiere? Lo que uno escuchaba. La vecina más cansona era la vecina evangélica, que colocaba, como nos colocan a nosotros, música evangélica a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y no le importaba lo que dijera, porque es que ya está alabando a Dios. Y se levantaban a hacer escándalos, que estamos alabando a Dios. ¿Y qué? ¿En serio? ¿A eso fuimos llamados nosotros? ¿A incomodar el sueño de los demás? De ninguna manera. El patrón más malo era uno llamado evangélico, pero era una persona que todo lo quería para él. Y a sus empleados siempre los dejaba por fuera. Entonces eso, no es que esos evangélicos. La que le echaba basura al otro en su casa era una evangélica, o un evangélico. O sea, ¿ustedes se dan cuenta la palabra evangélico cómo se malformó en nuestros días? ¡Qué vergüenza! Que usted muchas veces cuando dice usted es evangélico, no, yo soy cristiano. Porque usted mismo dice la palabra en sí ya es ofensiva. Qué vergüenza que haya pasado eso, ¿cierto? Porque muchos de nosotros no entendimos para que seáis irreprensibles. Que se diga, qué bueno estar al lado de un evangélico. Qué personas tan respetuosas. A mí no me gusta eso del evangelio, a mí no me... Uy, pero qué delicia ser evangélico. Mire cómo trata a su esposa, mire cómo trata a sus hijos, mire cómo trata a sus empleados. ¿Por qué no pasa eso? Porque no estamos siendo irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿Sabe lo que se escuchaban en los parlantes allá en esa vereda? Esta es la única iglesia que va a ser salva del día del juicio. Nosotros sí no somos como esos pecadores. Y todo el mundo decía, oye, los evangélicos nos mandaron para el infierno. Cuando aquí nos está diciendo lo que los demás tienen que escuchar de ustedes es que sencillez.
Que los demás digan, mire cómo es de sencillo, mire cómo es de humilde. Pero una humildad verdadera, la humildad como la humildad de Cristo. ¿Sí ve cómo Pablo continúa llevando la humildad a través de todo esto? No hay obediencia sin humildad. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, la única manera, permítame por favor terminar con estas dos P, les voy a robar un poco más de tiempo. La séptima P es permanencia en la palabra. Asidos, aférrense de la palabra de vida. ¿Saben lo que le respondió Simón Pedro al Señor Jesucristo? Juan 6:68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Asidos, aférrese a Cristo, aférrese a la palabra verdadera, aférrese a la palabra escrita. ¿Cómo hace usted para no ser engañado en medio de un mundo que vive de engaño en engaño? ¿Cómo hace usted para saber que esa voz que escuchó no es la voz de Dios? Vaya a las Escrituras. Queridos hermanos, es muy fácil hoy en día escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios, es muy fácil. La única manera es que su doctrina sea la doctrina escrita. No escuche más de allá. Cierre sus oídos a cualquier conversación ajena a la palabra de Dios. Aquí no estoy diciendo que usted no puede leer otros libros y que no puede estudiar sobre otros autores de otros comentarios. Hágalo, hermano. Pero que su filtro sea la palabra de Dios. Estudie. No, es que este libro fue escrito por un unitario. Bueno, vamos a ver qué dice. Y pueda usted mirar y comparar. Ok, aquí no le creo porque es que este versículo no dice eso. Aquí está diciendo esto. Sin temor. Porque su filtro verdadero es la palabra de Dios. No es, no, yo no creo eso porque eso no es lo que enseñan en mi iglesia. No, yo no. A ver, ¿y eso quién lo dijo? No, lo dijo Calvino. Ah, no, si lo dijo Calvino, si eso debe ser palabra de Dios. No, es que lo dijo R.C. Sproul. Ah, es que lo dijo R.C. Sproul. Claro, lo dijo él. No, es que lo dijo Cristo. No, es que lo dijo el apóstol en autoridad con el Señor Jesucristo. Ah, por eso lo creo. No, es que lo dijo un hermanito sencillo que no lo reconoce nadie. ¿Qué fue lo que dijo? No, es que aquí la palabra de Dios dice, ah, no, está bien, sí. No se trata de su renombre. Se trata de que lo dice la palabra de Dios. La iglesia, la única forma en la que va a perseverar en la doctrina es que se aferre a la palabra de Dios. Si lo dice la palabra de Dios, como decían antiguamente un eslogan de una emisora, póngale la firma. Póngale la firma, es así, tiene que ser así. Dios prometió que todo aquel que en él cree tiene vida eterna, sí lo prometió. ¿Qué creo? Que tiene vida eterna. No, es que eso tiene que ver es con los calvinistas. Calvino no murió por ti ni por mí. ¿De dónde tomó Calvino esa doctrina de las Escrituras? ¿Por qué lo creo? ¿Por qué creo los escritos de muchas veces de él? Ah, porque lo dice la Escritura, está aferrado a la palabra de Dios. ¿Por qué creo lo que dice Pablo apóstol? ¿Porque era Pablo apóstol? Es porque Pablo dijo lo que el Señor Jesucristo dijo. De lo contrario no le creería a Pablo. ¿Por qué creo lo que Pedro escribió en primera y segunda de Pedro? Siendo que Pedro era un rebelde, le negó, eso andaba buscando pleitos, le cortó la oreja por allá a uno, hizo hasta para vender ese hombre. Yo porque lo va a creer. Porque fue transformado por la persona de Cristo. Y por eso voy, cuando leo la carta de Pedro, quedo asombrado. Definitivamente algo sucedió en la vida de este hombre. Y por último, mis queridísimos hermanos, la participación en el gozo, esa última P.
la participación en el gozo, versículos 17 y 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. La vida cristiana no se vive como el llanero solitario. La vida cristiana no se trata de yo voy a la iglesia, es a lo que voy. A mí el resto me tiene sin cuidado. La vida cristiana se vive en comunidad. Si tú estás viviendo una vida cristiana en la que no tienes comunión con tus hermanos, ve a la cruz de Cristo. Señor, enséñame a tener comunión con mis hermanos. Señor, enséñame a participar de este gozo juntamente con ellos. No se puede vivir la vida cristiana en solitario. Es muy peligroso. O sea, usted puede ser salvo, claro que sí. La salvación no la hace definitivamente una iglesia, pero definitivamente también un salvo busca tener comunión con los suyos. Somos ovejas. Usted sabe lo que hacen las ovejitas, ¿no? Se quieren juntar. No andan dispersas unas por... No, ellas... Donde hay ovejas usted ve el rebaño. La solitaria es la que sufre muchas veces. La solitaria es la que se pierde. La solitaria es la que llega el lobo y la devora. Por eso necesitamos vivir una vida cristiana delante de Él. Conclusión, mis queridísimos hermanos. El gozo cristiano no depende de la comunidad, sino del propósito que Cristo trae a la vida cristiana. No es que yo voy a vivir gozoso porque todo está bien. Mi salud está bien, mi economía está bien, nadie me está molestando. ¡Ah, qué vida cristiana tan gozosa! Y si eso cambiara, y si la salud no está en usted, ¿lo va a hacer dudar de su salvación? ¿Lo va a hacer dudar de sus decisiones? ¿Lo va a hacer dudar? Queridos hermanos, Cristo es el por tanto de nuestra obediencia. Es el poder de nuestra perseverancia y la luz que brilla en nosotros para la gloria de Dios. Vivimos por Cristo, con Cristo y para Cristo. Ojalá que puedan anotar esta frase, queridos hermanos. Vivimos por Cristo, con Cristo y para Cristo. Porque con Cristo obedecemos, por su poder perseveramos y para su gloria vivimos en este mundo. Si el resto de cosas que les dije de pronto no le quedan en la cabeza, ojalá que con esta frase usted se pueda ir para su casa. Vivimos por Cristo, con Cristo y para Cristo. Por Cristo obedecemos, por su amor perseveramos, para su gloria vivimos.